Gracias al Señor, amén, por su presencia en este lugar. Se acaba de leer una porción. A veces buscamos tantas estrategias, ¿no?, para evangelizar, para ganar almas para Cristo. Y aquí, si lo miramos, realmente esta enseñanza de Jesús, ahí está una de las formas que podemos evangelizar, ¿no? Y podemos nosotros tener la claridad de que si el Evangelio realmente lo vivimos de esta manera, muchas vidas se van a convertir, muchas vidas van a ser salvadas por el Señor, van a ser convertidas por Él. Es importante que tengamos claro eso, amado hermano, ¿no? Dios nos ayude a entender esta parte, amado hermano, porque a veces podemos predicar mucho, hablar mucho de Dios, pero no mostrar el amor de Dios. Aquí se muestra el amor de Dios, porque a veces la gente lo que quiere es un contacto personal, un contacto en el cual tú le lleves el Evangelio a alguien que no conoce nada de Cristo, ¿no? O muy poco, o sabe, o ha escuchado mucho acerca de Dios, pero nunca ha visto a Dios. Y a través de ti va a ver al Señor, va a ver a Dios prácticamente, aunque no, Dios es espíritu, es verdad, pero el accionar tuyo, el amar, el mostrar el amor de Dios hacia el prójimo, ese es el mensaje más efectivo, amado hermano, el mensaje que a veces cambia y transforma las vidas. ¿Por qué? Porque te ve a ti siendo como Jesús. Padre, te doy gracias porque tú eres Dios. Delante de ti estamos en esta mañana para pedirte que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Vamos a buscar Mateo 28. Estamos en la Gran Comisión. Dice así la palabra de Dios, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomen asiento, amado hermano. Gracias. El ser padre es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad, ¿no? Y en la forma como Dios lo ha creado, quien más está con los hijos es la madre, ¿no? La madre, porque el padre tiene que salir fuera del hogar a trabajar, a buscar el sustento para la familia, para la esposa, para los hijos. Y es algo que se da todos los días, desde que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Eva pudo engendrar a Caín y después a Abel, y ahí comenzó el hombre a procrear. Ha sido parte normal del ser humano para preservar la humanidad. El hombre no tiene opción que sencillamente procrear. Los hombres hacen muchas cosas y al final fracasan en todo lo que hacen. Pero hay algo que se mete en cualquier cultura, raza, posición social. No importa si tú puedes ser el rey o puedes ser la persona que no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, como decía Jesús. Puedes tener todas las características. Pero hay algo que siempre se hace en todo lugar, en todo hogar, en todo grupo de personas que se aglutinan. Las familias forman una comunidad o un clan o un grupo, y todos ellos
tienen que transmitir sus conocimientos. Conscientemente o inconscientemente lo van transmitiendo. La madre va a criar al hijo y va a transmitir lo que ella tiene que transmitir a ese hijo y el padre también. A veces lo hacen, como digo, en forma inconsciente, pero lo hacen con dedicación, lo hacen con amor, lo hacen con entrega y a veces lo hacen en forma consciente. Eso se llama discipulado, ¿me entiendes? Eso es discipular, es enseñar. Tú estás enseñando siempre. Por eso dice, no, pero ¿por qué mi hijo o mi hija hace lo que yo nunca le he enseñado? Porque muchas veces nosotros nos enseñamos sin hablar y sin ser conscientes de que estamos enseñando. Si tú tienes, por ejemplo, tu carácter o tu personalidad es pasiva, ¿no? Nadie te va a cambiar, amado. Tú vas a ser siempre pasivo. El carácter te lo puede cambiar Dios y te lo va a cambiar cuando Él te convierte, porque lo que cambia a Dios es el carácter. Pero la personalidad, Dios nunca te la va a cambiar, porque Él te lo ha hecho. Dios no se equivoca. Dios sabe por qué te ha hecho de esa manera, ¿no? Entonces, es un trabajo permanente. Por eso que aquí el discipulado que Jesús está planteando no es algo nuevo, no es algo que Jesús lo inventó, no es algo que los judíos lo inventaron, no. Eso estaba ya en la sociedad, desde que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El de discipular, el de formar. Algunos pueden ser discípulos del bien, otros pueden ser discípulos del mal, ¿no? Como te digo, a veces más los hijos aprenden, no por lo que tú le dices, sino por cómo tú vives la vida, cómo tú enfrentas los problemas, cómo tú tienes situaciones difíciles en la vida y así como tú lo enfrentas, ellos están mirando, viendo, observando y cuando les toque a ellos, van a tomar mucho de ti y parte de lo que Dios le da a ellos se va a fusionar. Ambos, ¿no? Lo que ellos ven tú actuar y a veces lo van a hacer textualmente como tú lo haces y en otros casos va a haber una fusión entre la enseñanza de los padres, la enseñanza del clan, la comunidad, la sociedad y él va a ser alguien particular. Cada persona es particular, pero todos reciben una enseñanza para enfrentar la vida. Por eso que el discipulado no tiene, el que no discipula después de haberse convertido, lo va a hacer en forma normal y natural, porque esa es su nueva naturaleza. La nueva naturaleza que vuelve al principio, como Adán y Eva. ¿Me entiende? Que vas tú a tratar de todas maneras, sí o sí, Dios a través de ti, eres consciente de que Dios tiene que intervenir en tu vida como el Señor, como el soberano de tu vida, aquel que ya ha inundado tu corazón, tu mente, ha cautivado tu corazón, tu mente, y lo vas a hacer, porque tu mente, tu corazón, tu ser, está siendo transformado por Dios a recibir la información que tú recibes cuando lees la Biblia, cuando participas de los cultos, recibes una enseñanza, recibes mucha información y si estás en comunión con Dios, si tienes comunión con Dios, el Espíritu de Dios te va a enseñar qué cosa es lo que Él quiere que tú aprendas y eso que aprendes se va a meter en tu mente, en tu corazón y va a ser parte de tu vida. Y aquello que antes tú hacías y que no funcionaba y tú ves que era bueno para ti y ahora ves que es pecado, lo vas a desechar y vas a cambiar, ¿me entiendes? Es decir, si antes para ti, por ejemplo, para ti el Día de la Madre era más importante que Dios y para ti tu mamá era lo máximo y que tú no podías vivir sin tu mamá, un día te encuentras de que tu mamá es un ser creado y si tu mamá no está arrepentido vas a darte cuenta que tu mamá es una pecadora y que está destinada a irse al infierno si no se arrepiente de sus pecados. No porque sea tu mamá se va a ir al cielo, no porque tu mamá no hay mejor madre que tú le preguntas a cualquier persona cuerda que reconoce lo que hace su madre, no hay mejor madre que tu madre. Y muchas veces tú pones a competir a tu madre con Dios y le das más importancia a tu madre que a Dios. Entonces ahí tienes problemas, ¿no? Con tu discipulado porque no has cambiado. No ha cambiado ese paradigma, ese concepto que tú tienes, que ya tu madre ya no es lo primero en tu vida.
que lo primero en tu vida es Dios, ¿me entiendes? Es Dios. Dios es el creador de tu madre, y si bien tu madre puede haberse esforzado, sacrificado, y parte de su vida la ha desgastado para que tú llegues a ser lo que eres, tú vas a decir, no, mi madre es verdad, reconozco todo lo que ha hecho, pero ella necesita algo más importante, necesita la salvación, necesita convertirse, necesita que Cristo sea el Señor de su vida, que sea la razón de su existencia, para que ella le encuentre a las cosas que haga deleite, para que ella pueda disfrutar o gozarse de las cosas que Dios le ha dado. Bueno, Jesús ha dicho, ¿no? Ya hemos estado diciendo, cuando Él dice, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Si ese texto, por ejemplo, con todo respeto, ustedes no se lo aprenden, si no lo tienen en su mente, porque lo estamos repitiendo constantemente todos estos días, ya, por ejemplo, es que tú no tienes interés en ser formado por Dios. Tú no tienes interés de ser transformado por Dios. Tú no tienes interés de las cosas eternas. A ti lo que te interesa es las cosas de este mundo. Y eso son lo que no tienen más valor para ti. Tú le das más importancia a eso, ¿no? A eso que puede ser, dice, no, es que mi trabajo es lo más importante, ¿no? Mi familia es lo más importante. Entonces, para ti eso tiene valor. Las cosas que son para tu trabajo, las cosas que son para tu familia, tú le das más valor, y esas cosas sí te preocupas por aprenderlas, por entenderlas y vivirlas. Pero las cosas de Dios, muy poco. Solamente eres religioso, vienes porque es religioso, tú quieres que te vaya bien, y como tú sabes que has encontrado un secreto de que cuando vienes y participas de la iglesia y eres bautizado, te va bien. Pero cuando tienes que tomar decisiones, Dios no cuenta, ¿no? Entonces, el discipulado va haciendo eso, va transformando nuestra vida, va transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de tomar decisiones realmente, y todas las decisiones que tomamos cuando somos discípulos del Señor, vamos a tomarla en base al conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Vamos a tomarlo en base a los conceptos que tenemos acerca de Dios, y en aquellos que tenemos dudas, lo vamos a tomar decisiones dudando, y muchas veces vamos a tomar también decisiones erradas, pero hay una diferencia. Si eres un hijo de Dios, si has sido convertido por Dios, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo te va a ayudar, y muchas veces como maestro te va a enseñar que lo que estás haciendo es incorrecto, o si ya sabes que lo que hiciste era incorrecto, te va a reprender, te va a llamar la atención, te va a convencer de pecado, que estás pecando contra Dios, ¿no? De pecado, de justicia y de juicio. Te va a reprender y decir, eres pecado, estás pecando, estás haciendo, te estás rebelando contra Dios. Tú no tienes que, tu mamá o tu papá dice, te has portado mal, ¿qué hacen tus padres? Te llaman la atención, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué has hecho esto? Y comienza a llamarte la atención. El Espíritu Santo va a venir con mucha delicadeza y te va a decir, o a veces ya estás pasando la línea y Él te va a reprender, ¿me entiendes? Ya con voz fuerte de que lo que estás haciendo es incorrecto, ¿no? Entonces, culminando esta parte, ¿no?, de la importancia de que nosotros tenemos que dar a los días festivos que no están en la Biblia, que no deben tener una importancia suprema como lo tienen. Un día Jesús estaba ya había tomado cuerpo su ministerio, ya Él se había desprendido prácticamente de su familia, ya su familia terrenal ya no tenía la importancia que tenía los primeros 30 años, y su madre es consciente de que algo está pasando con él. Por ahí algunos dicen que le dijeron, oye, tu hijo está medio trastornado, algo está pasando con Jesús. Es una interpretación, y dice, porque María vio que Jesús ya no le daba importancia a ella y a sus hermanos como lo tenía antes, y va a buscarla a Jesús. Y Jesús está predicando, Jesús está enseñando, está ministrando, y le dicen, Jesús, tu madre te busca. Y Jesús, ¿qué dice? Miren, ¿saben una cosa? Tu madre y tus hermanos te buscan. Ustedes son, le dice a los que estaban ahí escuchándole a Jesús, a sus discípulos, dice, ustedes son mi madre, ustedes son mis hermanos, ¿no? Por eso que en la cruz Jesús le dice a Juan que Él entrega a María, ¿no? Madre, ahí a tu hijo, hijo, y ahí a tu madre. Era importante, pero no trascendente, ¿me entiendes?
Si entendiéramos eso, hermano, y esas cosas, nosotros como nación del Perú cambiaríamos mucho, ¿me entiendes? Mucho. Porque la nación del Perú, una de las cosas que la atrasa al Perú es este espíritu de ser nosotros muy mameros, ¿no? Que aún los hombres mismos, ¿no? De ser mamá gallinas, de que las madres quieren solucionar todos los problemas de los hijos. Si nosotros entendiéramos cuál es realmente el principio de eso, esta nación sería otra nación, hermano. Porque a veces creamos hijos muy sensibles, hijos hombres, el día de hoy muy afeminados, o que en la familia el liderazgo lo tiene la mujer, no el hombre. El hombre es cómodo, ¿no? El hombre es bien cómodo. Nosotros los hombres somos bien cómodos, hermanos. Si la mujer toma el protagonismo y ella soluciona los problemas, el hombre sencillamente, si no tiene carácter, si no es un buen cristiano, él va a dejar que la mujer haga y deshaga. Y la va a respaldar. Y él no va a ser responsable. Él puede proveer los recursos económicos, las cosas que necesita, pero él no va a ser protagonista en la formación de los hijos. Ayer estaba por un lugar y vi a un muchacho, ¿no? No, ya no es muchacho, ya es un adulto, ¿no? Y cuando era adolescente y joven, yo siempre lo vi bien amanerado, ¿no? Bien amanerado. Y siempre creí que había algo raro ahí. Y ayer sencillamente lo que he visto es comprobar, ¿no? Ya tiene su pareja, él ya vive con su pareja, ¿no? Y él era un religioso, ¿no? Participaba parte de. Pero el día de hoy tú lo ves y él ya no tiene problema, como la sociedad ahora acepta todo, ya él tiene su pareja, ¿no? Él ya vive con su pareja. Ese es el gran problema, ¿no? Cuando nosotros, como nación del Perú, hay que pedirle a Dios guardar un equilibrio, hermano. Si queremos una nación que cambie, una nación que sea transformada por Dios y que el Evangelio corra, esa es una de las cosas que hace mucho daño a la nación. Estamos en momentos muy críticos, hermano, en esta nación donde la violencia está creciendo, la violencia se está organizando bajo una forma increíble, bajo un sistema y que poco a poco está tomando control de la ciudad de Lima, ¿no? Y si nosotros hemos sido formados bajo esa perspectiva, van a haber muchos miedos, muchos temores, muchos pánicos, porque la influencia del Padre no ha sido protagonista. No nos ayude y que sea una reflexión para esto lo que es discipulado. Esto es discipulado, hermano. Por eso para Jesús el discipulado no fue algo nuevo. Por eso le dice, ustedes tienen toda mi autoridad, tienen todo mi poder. Yo soy el soberano, yo voy a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque yo lo he ganado. Jesús, como en su naturaleza humana, Él murió, Él fue glorificado al resucitar, fue exaltado, llevado a la diestra del Padre y ahí colocado en esa posición. Entonces Él está diciendo, miren, si ustedes realmente me creen, yo soy su Señor. Yo soy su dueño ahora. ¿Por qué? Porque yo les he comprado a precio de sangre. Yo he pagado con mi vida en la cruz del Calvario. No hay mujer, no hay madre que haya ido a la cruz y decir, bueno, ahora tú eres mi hijo, pero aparte yo he ido a la cruz, ahora tú también me perteneces, así que tienes que amarme a mí. No hay ninguna madre que ha ido a la cruz. El único que fue a la cruz a morir por los pecadores fue Jesucristo y está diciendo, ahora, como yo soy el dueño de ustedes, como ustedes me pertenecen, si ustedes son discípulos, ustedes me pertenecen. Ustedes están sometidos a mí. Es como, por ejemplo, cuando le dice, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra, Jesús le está diciendo, ustedes van a estar bajo mi cobertura, ¿me entiendes? Ustedes van a estar bajo mi cobertura. Yo les estoy mandando, yo les estoy ordenando, yo que he ido a la cruz, que he muerto en la cruz, que he vencido a la muerte. Ahora he resucitado y tengo vida y les he dicho que en mí ustedes van a tener vida abundante. Les estoy diciendo que van a recibir poder para hacer las cosas. Jesús le está diciendo, ¿por qué? Porque ahora yo soy el soberano. Yo soy como mi Padre, yo también tengo la misma prerrogativa que mi Padre. Por lo tanto, ustedes están bajo mi poder. Yo les doy poder, el mismo poder que yo tengo se lo doy a ustedes. Y les digo una cosa, ustedes van a hacer mayores cosas que yo. Pero lo más tremendo es que si esto de aquí también, yo abajo estoy sostenido, Él me sostiene ¿en dónde? Que su presencia siempre estará conmigo en cualquier lugar. Por eso les decía el otro día que el discipulado
la gran comisión es como un sándwich, ¿no? Arriba está Dios, soberano, nuestro Dios, hombre, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, y abajo estamos la seguridad de que donde estemos, donde vayamos, la presencia de Dios estará con nosotros. Y cuando hablo de la presencia de Dios que estará con nosotros, si tú y yo nos alimentamos de la palabra, vamos a ver que Dios va a proveer todos los recursos habidos y por haber, para que tú veas que la presencia de Dios está contigo. La unción, ¿me entiendes? La autoridad, todo eso la tienes tú cuando la recibes. Autoridad, poder, unción, pero también la palabra abundante que el Señor va formando en ti. Pero lo importante es que a mayor comunión con Dios, a mayor dependencia de Dios, tú te vas a estar parado en la roca eterna que ha escrito Jesús, amén. Porque Él dice, gracias, porque he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde tú vayas, Cristo está contigo. ¿Tú quieres tener la seguridad de que Dios está contigo? ¿Cuántos quieren tener la seguridad de que siempre Dios va a estar contigo? Dile al que está a tu lado, si tú quieres que Dios esté contigo, tienes que discipular. Ser discípulo y discipular. Dile que está a tu lado, si tú quieres que Dios esté contigo, tú tienes que ser discípulo y discipular. Si tú no discipulas, si tú no haces discípulo, yo te garantizo que Dios no está contigo. Pero si tú lo haces, Dios estará contigo en cualquier momento, en cualquier situación. En momentos de gloria, vas a ver, hermano, si entendiéramos esta verdad de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de la presencia de Dios. Hermano, tú vas a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar. Tú vas a ver a los cojos y los cojos van a salir salidos sanos. Tú vas a ver a los ciegos y los ciegos van a ver. Enfermedades incurables, Dios te va a dar el poder para sanarlo. Amén. Dios lo va a hacer, no al pastor, a ti. A todos nosotros, yo soy discípulo, tú puedes orar, amado hermano. Tú puedes clamar a Dios. ¿Me entiendes? Eso es fundamental que lo entendamos. Dios no se ha desgastado, Jesús no ha venido a ser humillado, despreciado. Es decir, flagelado, crucificado por gusto. No, amado hermano, Él todo lo hizo. Nos enseñó cómo debíamos de ser. Y Él modeló cómo debemos de ser. No solamente nos enseñó, sino que modeló. Por eso que el discípulo es el que sigue a Jesús. Es el que adora a Jesús. Era un adorador. Jesús era un adorador. Todo lo que hacía era conforme a la voluntad de Dios. Y cuando Dios ve que tú haces su voluntad, esa es adoración, amado hermano. Esa es adoración. Cuando tú ves y eres usado por Dios, después de haber sido usado por Dios, tú te caes de rodillas, te postras delante de Dios y lo adoras y reconoces, gracias Señor, porque no he sido yo, has sido tú usándome, Señor. ¿Te imaginas que nosotros viniéramos a cada culto así? Cada culto, que tú después de haber estado en ese día o en esa semana, por diferentes circunstancias, solamente puedes reunirte una vez a la semana, porque el trabajo, las responsabilidades que tienes, te impiden participar del culto activamente, pero vienes una vez a la semana, pero ante toda esa semana tú has estado haciendo la voluntad de Dios y has visto la gloria de Dios. Dios te ha usado, eres un testigo fiel de Jesucristo, das testimonio de que Cristo es tu Señor, tu Rey, la razón de tu vida, las cosas que haces, ves la gloria de Dios y adoras a Dios en el trabajo, en el barrio. Y hay momentos que llegas a tu hogar y te postras de rodillas, como dice Proskenú, ¿no? Que te postras y dices, sí, Señor, tú eres, Señor, el que ha hecho esto. Y vienes al culto, amado hermano. Olvídate, hermano. Así tú cantes mal. Así tú no tengas notas y estés fuera de nota. A Dios no le importa eso, hermano. A Dios lo que le importa es que tú has hecho tu voluntad. Cuando a Él te escucha cantar, cuando Él te escucha alabar, Él va a escuchar Él lo va a escuchar como una melodía, con una armonía increíble para Él, porque va a decir, ese hombre, esa mujer, Jesús se ha enseñoreado en Él, Jesús es su Señor, Él hace la voluntad de Dios, Él hace mi voluntad, y Él me está adorando, Él me adora, Él me adora. Esas son las cosas que tenemos que hacer. El día viernes predicaba la hermana Rosario, mi esposa,
en la convención misionera y decía que Gedeón era un adorador. Y el otro día estaba escuchando un mensaje que todo guerrero, para ir a pelear la gran batalla, va a ir haciendo la voluntad de Dios y se va a convertir en un adorador. ¿Cuándo? Cuando comience a pelear, cuando él haga la voluntad de Dios y él vea la victoria de Dios. Cuando tú ves la victoria de Dios en tu vida, tú la adoras, amado hermano. Gedeón veía la victoria de Dios, lograba lo que Dios le decía, y él ¿qué hacía? Levantaba un altar a Dios y lo adoraba. Lo adoraba, ¿me entiende? Lo adoraba. Por eso dice aquí, haced discípulos, hagan discípulos. Es decir, hacer discípulos es un reto muy grande, amado hermano. Es un reto no humano. Es un reto totalmente de Dios y que Dios te da todas las herramientas para poder hacer discípulos. No es un acto humano. El día de hoy la iglesia pierde poder porque cree que discipular es dar clase de discipulado. Puede ser una parte importante, pero no trascendente. El discipular, el de enseñar a discipular a la gente es viviendo tú como quieres que tú vivas, como Dios quiere que vivas. Dios quiere que la gente que tú le llevas el evangelio, ya sea hablando o mostrándole el amor de Dios, como se ha leído en Mateo 25. Bueno, ¿cuántas vidas se han convertido porque un día tú le has llevado en su gran necesidad, has ido a su hogar, llevándole lo que necesitaba y atendiendo a esa persona? Y muchas veces ni siquiera les has hablado de Cristo, has orado de repente por esa persona, porque no podemos mezclar la ayuda con el evangelio, porque ese es el otro problema, ¿no? Que hay personas que llevan a la ayuda y después le presentan el evangelio y le hacen aceptar a la gente a Cristo. No, hermano. El evangelio no se compra ni se vende. Tú le entregas la ayuda. Tú puedes orar por esa persona. La persona lo que más se va a quedar impactado es por lo que Dios a través de ti le hace, ¿me entiendes? Cuando tú le visitas. Ya después, si Dios te da la oportunidad de hablar con esa persona, le presentas el evangelio. Y ahí es donde esa persona muchas veces se convierte. Mire, la evangelización, que es trascendental en el discipulado, no se hace aquí dentro, cuando se reúne en la iglesia. La evangelización se hace afuera. Jesús le mandó a sus discípulos en Mateo 10 que fueran solamente a los judíos y que no fueran a los samaritanos ni gentiles. Los samaritanos en las 10 tribus de Israel, ¿no? Donde quedaron ahí esparcidos y hay una mezcla terrible. Por eso que Jesús habla de samaritanos, donde hay una ensalada, ¿no? de creencias ahí increíble, como hasta el día de hoy, cuando tú ves las guerras que hay ahí, la guerra que tiene Israel son con los samaritanos. Y muchos de ellos son musulmanes, todo un enredo hay ahí, ¿no? Porque Dios arrancó y sacó, pero esa tierra ha quedado contaminada con mucha religiosidad. Por eso la preocupación de Jesús por los samaritanos hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo, ¿no? Serían los palestinos, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos que la salvación no tiene que ver con religión, sino con comunión con Cristo, hermano. La salvación no es religión, hermano, es llevar a la gente a través del evangelio, de presentar a Cristo crucificado, para que al final esa persona tenga comunión con Cristo. Que la vida cristiana no está vinculada a un sistema religioso, sino a una vivencia de Jesús en el cristiano. La vida cristiana no está vinculado al sistema pentecostal, ¿me entiende? No está vinculado. El verdadero y auténtico cristianismo no está vinculado a ninguna denominación. A ninguna denominación, escúchalo bien. Por eso que uno de los problemas de la iglesia, ¿por qué no crece? Es porque estamos muy divididos. Cuando ayer predicaba a los jóvenes en Romanos 16, Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, de la ciudad de Roma, hermano. Y la iglesia se reunía en muchos lugares. Ahí en esa porción se identifica mínimo 4 casas que se reunía la iglesia.
Y Pablo no le escribe, mira, a este lugar, en la casa de quién, de Priscila y Aquila. No, él escribe a la iglesia en general. Pero el día de hoy, en una ciudad, ahora el que quiere puede ser pastor. Pero no pastor llamado por Dios. Ahora, tú buscas, hasta puedes comprar el pastorado, hermano. El evangelio está distorsionado. Pero cuando tú crees en Dios y el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu de Dios te da ese comezón de oír la palabra y de buscar y de escudriñar, el Espíritu Santo te va a enseñar a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Qué le pertenece? Aún tú puedes ser un recién convertido, pero tenlo por seguro que con mayor razón Dios te va a cuidar para que tú no te involucres en una secta herética o en un grupo que tiene origen humano y que tarde o temprano va a caer. Bueno, hay iglesias que nacen por el sentir de una familia, de un matrimonio. Iglesias que nacen y se forman. Y Dios lo permite. Pero cuando ya se mueren los fundadores, la iglesia desaparece. O ya no tiene sentido. Pero cuando la iglesia es del Señor, puede ser formado por un matrimonio, puede ser formado por una familia, pero esa familia ha sido mandada por Dios, respaldada por Dios. Bueno, pasarán los años y esa iglesia, por el contrario, va a seguir creciendo. Y un día hasta se olvidarán de quiénes fueron los fundadores, porque eso no es lo que vale. Lo que vale es que ellos nunca se olviden de Dios. No se olviden de quién es el autor y consumador de la fe, de quién los ha salvado y los ha convertido. Ser cristiano se define, para mí el vivir es Cristo, le decíamos la semana pasada, Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Ser cristiano, ¿qué cosa es? Vivir a Cristo todos los días. Y se complementa con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Tú vives a Cristo todos los días? ¿Siempre tratas de vivir a Cristo? ¿Estás luchando para vivir a Cristo? ¿Estás juntamente crucificado con Cristo? Ya el yo ya no gobierna tu vida, sino ahora Cristo es el que gobierna tu vida. ¿O tratas por todos los medios de que Cristo sea el centro de tu vida, que Él tome la dirección de tu vida? ¿Tratas por todo momento que Él decida por ti? ¿Luchas por eso? Si estás en eso, tú eres un discípulo del Señor. De repente un discípulo maduro, uno en proceso de maduración, uno que recién está comenzando, que se levanta acá y se levanta, pero que es consciente que para él el vivir es Cristo y que él ya no debe vivir el yo, sino que Cristo tiene que vivir porque él está crucificado junto con Cristo. El discipulado no se trata de ser prosélitos de un sistema religioso, es decir, seguidores de hombres, sino a ser seguidores de Jesús. No se trata de ser convencidos, ojo, esto es importante, sino de llevar a los hombres, que es obra de Dios genuina, que el Evangelio es obra genuina de Dios. Por tanto, el seguimiento del seguidor es a Jesús. El mensaje que se proclama es el Evangelio. Porque hay muchas personas que están convencidas de ser cristianas, mas no están convertidos. ¿Me entiende? Un convencido es alguien que intelectualmente, racionalmente, ha entendido y ha aceptado intelectualmente con su mente. No ha dejado que el Espíritu de Dios obre. Y ha aceptado a Cristo y se esfuerza y hace todas las cosas que Dios le dice que haga, pero bajo su esfuerzo. Y muchas veces fracasa. Y no tiene alegría, no tiene gozo, no tiene esperanza. ¿No? Hay muchos convencidos, pero el convencido no es discípulo del Señor. No se trata de un evangelio que varía según el pensamiento humano y el tiempo histórico, hermano. No, hermano. Ahora estamos en la época posmoderna y hay que cambiar el sistema, el evangelio. No, el evangelio no se cambia. El evangelio es como Dios. Dios es inmutable, el evangelio también es inmutable. Amén. El evangelio tiene el poder para entrar a cualquier etapa de la humanidad. Puede llegar el hombre a desarrollarse como nunca, hermano. Puede llegar el hombre, si es que Dios se lo permite, volar a la luna, estar en los planetas y viajar a los planetas, pero el evangelio no va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo. Dios te da el poder para tú adecuarte y meterte dentro del sistema y cambiar a esa gente.
El Evangelio es absolutamente único e inamovible el mensaje de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mensaje que debía anunciarse para ser discípulos tiene procedencia divina, lo mismo que el plan de redención. Es decir, el Evangelio, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, bajo la perspectiva de Dios, tú no puedes entender el Evangelio, no puedes vivir el Evangelio. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer de la palabra de Dios y tienes que nacer del poder del Espíritu Santo. Se bautizan personas que comprenden y entienden el mensaje del Evangelio y son capaces de ser enseñados. Si tú no te dejas enseñar, hermano, vuelvo a repetir, solamente por el pastor, y aún con el pastor tienes problemas, no eres discípulo, hermano. No eres discípulo. Pruébate a ti mismo y mira cuántos seguidores tienes. ¿Cuántos te siguen? Esa es la mejor prueba. Si tú no te dejas enseñar y tú crees que ya sabes mucho y puedes prepararte, hermano, y puedes saber mucho de Biblia, de repente conmigo hablamos y me dejas por los suelos. Y me rebates y ves mis errores doctrinales. Pero no tienes ningún seguidor, es porque no eres enseñable. Si la gente no te sigue, si la gente no te ama, si la gente no te respeta, es porque no eres discípulo, ¿me entiendes? Porque para ser discípulos, primero tenemos que ser discípulos. Jesús dijo, primero hay que ser para ser. Por eso que a veces los padres tienen problemas, sexo masculino. Imponen la fe a sus hijos, le meten la Biblia, hermano. Los hijos, como están sometidos, le hacen caso. Pero cuando se acaba eso, lo que tú le obligaste, no queda nada. Y te avergüenzan. Y odian el Evangelio a veces. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se impone. El Evangelio se expone. Es decir, tú te expones. Tú lo que dices lo tienes que vivir. Tú te expones como hijo de Dios a que ellos te vean. Ellos saben cómo tú eres. Cuando tú vives en tu casa, tú eres cual eres. ¿Me entiendes? Y ellos saben cómo tú eres. Si tú eres hipócrita, ellos van a decir un día, te van a decir, papá, tú eres hipócrita. Tú vives de una manera, aquí en la casa eres así, así. Y cuando llegas a la iglesia o te comportas con otras personas, eres un pan dulce. Pero acá eres un pan amargo. Entonces los hijos odian el Evangelio, hermano. Hay hijos de pastores, hay hijos de hermanos en la fe, que usted le ve predicando todo el tiempo, pero su casa es como dice vulgarmente, es una olla de grillo, es un pleito. Todo el tiempo es pleito. Porque él quiere imponer o ella quiere imponer la fe. Eso no es discipular. Eso es llevar a las puertas del infierno, si eres hombre, a tu esposa o a tus hijos. Si eres madre, a tu esposo y a tus hijos que no están convertidos, lo llevas a las puertas del Hades. Si se mueren, caen al infierno. Y el gran culpable, cuando llegues, si es que llegas al cielo, Dios te va a decir, y si no llegas, te va a decir, por esta razón no estás en el cielo, porque tú no viviste como un verdadero discípulo. Esto es importante porque vamos a hablar del bautismo, la próxima clase, la próxima sermón o el mensaje que es trascendental, hermano. ¿Por qué se tienen que bautizar y a quiénes se tienen que bautizar? Y a veces hemos cometido errores a bautizar a personas que no debíamos haber bautizado, porque la famosa premisa es, el bautismo no se puede negar. Sí, se puede negar, hermano. Cuando tú ves que no hay frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando tú ves al conversar con la persona, al dialogar con la persona, esa persona no te responde correctamente. Esa persona no tiene seguridad de lo que está diciendo. ¿Cómo la vamos a bautizar? No podemos bautizarlo, ¿me entiendes? No podemos. Cometemos después un grave error y después encontramos, se bautizan, después llega el tiempo de la prueba o situaciones, se van y después nos encontramos haciendo escándalos terribles dentro de la comunidad o la sociedad. Y después tiene toda razón la sociedad de decirnos, mira, ese no es hermano, mírale, esa no es hermana, mira cómo anda ahora. Y no es que nosotros tengamos el privilegio, porque se tiene que dar. ¿Cómo yo voy a bautizar a alguien que no entiende el Evangelio, que no comprende el Evangelio, que no sabe por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Cuál fue la razón principal de la muerte de Cristo Jesús?
¿Por qué se hizo humano? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué enseñó tanto? ¿Por qué Él modeló? ¿Por qué? ¿Y por qué si no entiende nada de eso, no lo puedo bautizar? Es decir, entiende por lo menos, tiene que entender los principios fundamentales, claros. Después del bautismo se le sigue enseñando, porque ahí no queda después del bautismo después la parte del bautismo viene la parte más difícil. Que esa persona que ya se ha convertido y que cree en Dios y se ha bautizado, tiene que seguir siendo enseñado. Para enseñar, si él quiere enseñar, si tú quieres ser un verdadero discípulo y realmente tú quieres que la gente o las personas que está discipulando sean ganables, sean transformados por Dios, acepta que tiene que ser enseñado. Déjate enseñar. De repente aquí en la iglesia un día ponemos a un hermano y dice, oye, pero ese hermano, ¿qué hace ahí predicando? ¿Qué hace enseñando? Pero tú no conoces su vida. De repente no es protagonista, no es apasionado como tú, que eres puro fuego. De repente el hermano parece un hielo en una nevera cuando predica. Para ti, ¿me entiendes? Pero para Dios, Él tiene autoridad. Para Dios, Él tiene poder. Para Dios tiene unción. La palabra que Él te va a enseñar viene de una experiencia que Él ha vivido o vive permanentemente con Dios. Pero si ya tú vas en tu mente, en tu corazón, que ese hermano no y lo descartas, no eres enseñable, ¿me entiendes? Porque tú estás clasificando. El discípulo no hace eso. El discípulo es humilde, manso y humilde de corazón, y haya descanso para su alma. Oye, porque siempre algo Dios te va a enseñar. El discípulo tiene que ser enseñable. No se olviden, esta iglesia es una iglesia llamada a ser discípulos y ser discípulos. Estoy orando al Señor y estoy buscando un lema en este tiempo y termino con este pensamiento. Estaba pensando en el lema, ¿no? Jesucristo nos llama para ser y hacer discípulos. Siempre, en todo lugar. Jesucristo nos llama para ser y hacer discípulos siempre, en todo lugar. Jesucristo, para eso nos llama, para eso nos salva, para que seamos discípulos, seguidores de Él. Y después hacer discípulos siempre, en todo lugar. ¿Qué significa? Que siempre Él va a estar con nosotros. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Comienza a discipular. De repente tú no eres una discipuladora. Discipula a tus hijos. Discipula a tu familia. Como Susana Wesley, que comenzó discipulando a sus hijos. Como María misma, la madre de Jesús, discipuló a Jesús. ¿Me entiendes? María discipuló a Jesús. ¿Cuánto más tú, amada madre? ¿Tú quieres que Dios te bendiga en este día como madre? Sé una discípula del Señor. Y serás madre de muchos discípulos que Dios quiere que ellos te consideren como madre. ¿No? Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, porque esta es una labor muy fuerte, pero bendecida por ti, el de ser y hacer discípulos. Porque si tu iglesia no cumple esta labor con pasión, con fervor, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu palabra, llenos de amor para servir a la humanidad, mostrando con ellos que somos hijos tuyos, Señor. No podemos crecer, Señor. Y tú quieres que seamos eso. De repente, una iglesia silenciosa, una iglesia que no sale de repente a las calles a proclamar a voz en cuello el nombre de Jesús, pero sí está en las casas, yendo por las casas, viendo las necesidades de las personas, visitando a los desamparados, visitando a los afligidos, Señor. Donde hay necesidad, ahí está tu iglesia. Y ahí, en esos hogares, un día se levanta un clamor a ti y una gratitud a ti por la salvación que tú das, porque tus discípulos de esta iglesia están llegando a esos contornos, Señor, proclamando el Evangelio de Cristo, porque son discípulos tuyos que tú están siendo formados por ti, transformados por ti, y ellos también están siendo usados por ti para ganar discípulos y hacerlos discípulos para la gloria tuya, Señor.
Tenemos la confianza de que tú siempre estarás con nosotros. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios.